¿Están? Hoy vamos a seguir hablando sobre el libro de Juan y estamos en el capítulo 16. Llegamos al capítulo 16 del libro de Juan. Y vamos a hablar de un tema. Tristemente estuve leyendo unas encuestas de Barna donde el 60% de los cristianos no creen que el Espíritu Santo sea algo real en las vidas de las personas. Tristemente, y también hay otra corriente, no solamente hay unas no creen, otros le atribuyen al Espíritu Santo. Es un tema, tristemente, aunque es Dios, la tercera persona de la Trinidad, y es Dios, hay mucha, tristemente, polémica en cuanto al Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de cuál es la misión del Espíritu Santo. ¿Por qué es la necesidad del Espíritu Santo? Y recuerden dónde estábamos la semana pasada. Recuerden que Jesús, en el capítulo 15, le estaba hablando de qué a los discípulos. ¿De qué le estaba hablando? ¿Recuerdan? De la persecución. Y el tema del día de hoy, porque estoy un poco... El tema del día de hoy es la misión del Espíritu Santo, Juan 16, del 1 al 15. Entonces, estaba Jesús con sus discípulos conversando y les dijo muchas cosas terribles. En cuanto a ellos, iban a ser perseguidos, iban a odiarles, pero aquí está la parte positiva de todo esto, que Él les iba a dejar un ayudador. Y hoy vamos a ver qué tipo de ayuda es el Espíritu Santo para la iglesia. Ante el rechazo, ¿verdad? Él le dijo, tranquilo que yo les voy a dejar un gran compañero para la misión. ¿Se acuerdan que Jesús se fue y le dijo, ustedes van a continuar mi trabajo? ¿Recuerdan? Ustedes van a continuar el trabajo y necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros se nos ha dejado esa misma ayuda, hermanos. ¿Está bien? Que a ti y a mí se nos ha dejado la misma misión que empezó Jesús, continuaron los apóstoles y que ahora en este tiempo, en el año 2026, nosotros como iglesia, Gracia Soberana, tenemos una misión y necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo, pero primero necesitamos ver qué cosas hace el Espíritu Santo. Así que les invito a ir al Juan 16, del 1 al 15. Vamos a leerlo. Ok, estamos allí, ¿verdad? Dice, vamos a leer Juan 16, versículo 1. Estas cosas le he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre. Y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se han preguntado cómo pueden hacer? Ellos se preguntaban, me imagino, ¿cómo podemos hacer frente a esta misión que nos ha dejado Jesús? Jesús hace milagros, levanta muertos. Nosotros lo hemos acompañado y hemos visto. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ser fieles a la misión que se nos ha encomendado? Sabemos, no podemos, nosotros no podemos. La misión que Dios ha encomendado a la iglesia es imposible. Pero sí se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo, con la fortaleza. Los discípulos reales saben
que Jesús, seguir a Cristo tiene un costo real. Seguir a Cristo tiene un costo real. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ellos saben también que han sido puestos para hacer una misión, así que requiere de una ayuda sobrenatural. Nosotros sabemos que necesitamos cumplir para que esta iglesia permanezca, para que esta iglesia crezca, para que nuestra familia sea transformada. Y aún nosotros necesitamos una ayuda sobrenatural. Y Dios la ha dejado, iglesia. Dios ha dejado esa ayuda porque Él nos ha dejado un gran compañero que nos está dando guía y fortaleza en medio de la misión. Recuerden que Jesús ya había hablado de Juan, del Espíritu Santo, perdón. En el versículo 14, o en el capítulo 14, ya Él había hablado del Espíritu Santo. Jesús les dijo, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que usted esté con ustedes para siempre. Aquí estaba comenzando y aquí en esta parte, en este verso, termina Jesús de explicarle de qué se trata la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda que en el capítulo 15 le dijo, ustedes van a ser aborrecidos por mi causa, pero no es a ustedes, a mí. Pero no se preocupen, yo les tengo un compañero. Hoy hablaremos de la misión del Espíritu Santo. Y la misión del Espíritu Santo no es solo ser un consolador, no es solo ser aquel que nos ayuda, pero el Espíritu Santo, hoy también vamos a aprender, tiene una misión para aquellos que no son cristianos. Tiene la misión de convencerles de su pecado, de su verdadera condición, para que ellos puedan venir como hemos venido nosotros a Cristo. Primer punto, recuerden mi advertencia. Del versículo 1 al 6 vamos a tratar este punto. Ya Jesús le estaba dando una advertencia. Y resulta, ¿verdad? Siempre me gusta comenzar con una ilustración. Estaba un grupo de personas en un refugio de la Segunda Guerra Mundial. Estaban unos cristianos escuchando las bombas caer. Y temblaba, siempre se repetía. Y había un anciano ahí que siempre repetía lo mismo. Escuchen no solo a las bombas, escuchen al Consolador. Y cada vez que caía una bomba y todo temblaba y todo el mundo, imagínense estar en un bombardeo. Y todo el mundo nervioso. Y él le dijo, ¿por qué tú dices que? Le pregunté, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? Y el anciano le dijo, porque el ruido de afuera no puede silenciar el que me habla dentro de mí. El ruido de afuera no puede silenciar lo que nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo. Vivimos muchas cosas, iglesia. Y hay mucho ruido, si no hay ruido alrededor suyo. Ruido, estoy hablando de problemas, situaciones, pero que ese ruido de afuera no acalle la voz del Espíritu Santo. El anciano respondió, porque el ruido de afuera no puede silenciar la voz de adentro. Ese susurro era la presencia del Espíritu Santo recordándole, Cristo no te va a abandonar. Imagínate, en medio de un bombardeo, no te va a abandonar. Así que, amados, el Espíritu Santo no siempre quita el ruido de la persecución, pero sí nos da un aliento más fuerte que el del ruido. Sí, le voy a repetir. El Espíritu Santo no siempre, el Señor quita el ruido de la persecución, pero sí nos deja ese aliento fuerte de adentro que es la voz del Espíritu Santo diciendo, yo estoy contigo, no te voy a abandonar. Así que, versículo número 1, estas cosas los he dicho para que no tengan tropiezo. ¿Cuáles cosas? Recuerden desde el versículo 18 de Juan 15 al 27, les había dicho todo lo que iban a vivir. Les había dicho que los iban a afrontar. Les habían dicho que iban a sufrir en su nombre. Que había un conflicto en el mundo contra Él. ¿Por qué Él qué? ¿Por qué el mundo aborrece a Jesús? Porque Él expone sus cosas. Él expone su pecado. Y entonces ese se va a transferir a ustedes como iglesia. Pero Él les dice algo. ¿Sabe qué? No tropiecen. No tropiecen. Les prevengo para que no tengan tropiezo. Y me puse a investigar un poquito la palabra tropiezo. ¿Sabe de dónde viene la palabra tropiezo? Del griego escandalizo. ¿A qué se le suena la palabra escandalizo? A escandalizarse. Él le dice, yo les prevengo para que no se escandalicen de lo que van a vivir y lo que van a ver en mi vida. Pero si tú te pones a estudiar un poquito más la palabra escandalizar, significa abandonar la fe, caer en pecado. Todas estas cosas que van a vivir y que van a ver, yo les prevengo. Las van a sufrir, yo los voy a acompañar, tantas cosas, pero yo les digo, para que no los agarre
desprevenidos, para que su fe no caiga. La idea de escandalizarse, la ilustración es, bueno, yo nunca he sido una persona que va al monte a cazar, pero es una trampa que agarra un oso. Cuando una persona tropieza, es como estuviera agarrado por una trampa. Y es una trampita así, sin una trampa. ¿Cómo será una trampa? Los que lo han visto, ¿no? Eso tiene dientes, eso hiere, eso duele, eso para quitar, yo no sé, voy a poner... O sea, yo lo que quiero decir es que con todas las cosas que van a ver, tienen una amenaza de abandonarme, de flaquear, de escandalizarse a causa de Cristo. Y si no recuerdan, cuando en el capítulo 6 que hemos estudiado, seguían mucho a Jesús después de hacer el milagro de los panes y los peces. Jesús les dice, perdón, Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? La misma palabra. ¿Y cuál fue el resultado de esos que se escandalizaron? Uno de los versículos más tristes de la Biblia dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Estos eran personas que querían andar con Jesús, no eran creyentes porque si no pudieran abandonarlo, pero todo lo que vieron después de que Jesús hizo los milagros y proveyó pan y todo el mundo andaba bien alimentado, la gente andaba con él. Pero cuando le empezó a hablar del precio de seguir a Cristo y todo lo que él vivía, él le dijo, esto los escandaliza, esto lo hace tropezar, y muchos lo dejaron de seguir. Los discípulos somos propensos a tropezar, hermanos. ¿Sí o no? Somos propensos a tropezar por las situaciones que vivimos a diario. Pero ¿sabe qué hace Dios? Al igual que ellos, en su omnisciencia, que significa Él conoce todo, Él nos advierte las cosas. ¿Verdad? ¿Saben? No es prudente nosotros, hablando un poquito de que se escandalice la gente y de lo que va a ocurrir, ocultar muchas veces el costo del cristianismo a las personas. ¿Verdad? Podemos nosotros, para ganar seguidores, sacar a la cruz, edulcorar, hacer más diluido el evangelio, un evangelio que no habla del costo, porque cuando la gente tropiece, ¿qué va a pasar? Van a dejar a Jesús. ¿Sabe que un evangelio sin cruz es un evangelio sin costo y sin sacrificio? El evangelio requiere compromiso. El evangelio implica seguir a Jesús, significa que es una gracia, ¿verdad?, que nos llama a la obediencia, que no se obtiene por un beneficio, sino que un discipulado sin costo no transforma. ¿Verdad? Hay gente que sigue a Jesús por lo que le dé, pero esa gente a la primera de cambio se marchan. Pero tú ves su vida, hasta te llega a decir, pero si yo estoy aquí, estoy soltero, estoy pidiendo una novia, tengo 5 años, me he guardado tanto, he estado a punto de caer, pero como no me la dio, me voy. Y nosotros tenemos que estar, aunque Dios provee todo lo que usted necesita, debemos estar primeramente por Él, por lo que ha hecho. En tus conversaciones, compartes Cristo con claridad, sin manipulación, sin diluir. El llamado de Jesús, dice la Biblia, en Mateo 16:24, que hay que tomar una cruz. El llamado, aunque nosotros no somos los que vamos a la cruz, nosotros tenemos que cargar una cruz, a negarnos a nosotros mismos para seguirle a Él. Si amamos a Jesús solo porque tenemos una vida fácil, ¿qué diferencia tiene nosotros de los que no creen a? Tú le preguntas a una persona no creyente y se siente muy bien con Dios, si le está yendo bien en los negocios, si en su hogar hay de todo, si no hay enfermedad. ¿Qué diferencia hay? Porque ellas personas buscan a Jesús por lo mismo. Hoy estoy leyendo un libro que se llama Conociendo al Espíritu Santo de Constance Hinn. Constance Hinn es nada más y nada menos que el sobrino del falso profeta Benny Hinn, ¿verdad? Y dice que estaba viendo, él estaba hablando de lo que es el Espíritu Santo para algunas personas, y Dios dice que había una mujer en una plataforma con un micrófono y que la mujer estaba hablando que para ella el Espíritu Santo era como Aladín, el de la película Aladín, ese genio, y empezó que decir que era muy juguetón y un poco de tonterías, ¿verdad? Porque la gente sigue muchas veces a Jesús por lo que le da, como si fuera el genio de una lámpara. Pregunto yo, y Jesús para nosotros, ¿verdad? Cuando viene antes de preguntar, cuando nosotros seguimos a Jesús y estamos sufriendo y seguimos siguiendo a Jesús, eso es un gran testimonio para el mundo de que nosotros no estamos siguiendo a Jesús por las mismas razones que ellos lo siguen. El mundo sigue a Jesús porque es lo que le da. ¿Qué me das? Pero nosotros le seguimos porque ya Él es nuestro tesoro y nos ha dado lo más grandioso que tenía, que era su Hijo. Y si no te basta tener al Hijo, ¿qué más puede darte Dios?
te dio todo lo que tenía. Cuando tú le dices, pues ya no tengo más nada que darte, Él la aprecia. Entonces, pregunto yo, ¿hay evidencias en nuestras vidas de que Jesús sea nuestro tesoro? ¿Mm? ¿Hay evidencia de que lo que yo más valoro en mi vida es a Jesús? ¿Cómo reaccionas cuando pierdes algo? Cuando se te daña algo que es de valor para ti. No digamos que las cosas no tienen valor, pero se te daña. Ponte, yo tengo para mí muy preciada esta tableta y a mí se me daña y me desespero y voy y sin pensar me meto en una deuda y hago cosas. Mi corazón se está mostrando que ahí hay un ídolo. Porque no fui capaz ni pensar de los gastos que tengo en el mes ni lo que tengo que hacer para poderla reponer. Cuando la pierdo algo, se está mostrando en qué lugar está esa cosa o persona. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por Jesús? Los creyentes deben evaluar. Estamos en una generación muy, tristemente, no lo digo a ustedes, pero muy floja de buscar a Dios. Un cambio de clima no me permite ir a la iglesia. Cualquier cosa hace que ya yo no busque a Dios. No estoy dispuesto a pagar el precio. Y si vemos que sí están dispuestos a pagar el precio para ir a sus trabajos, para ir a sus lugares, entonces es un corazón que debe examinar en qué lugar está Jesús. Y debemos ser en situaciones cotidianas. Estamos siendo tentados a tropezar. ¿Qué cosas nos hacen tropezar? Estamos viviendo a través de la presión social, el deseo de aprobación, la comodidad o la vergüenza. Estamos haciendo que tropecemos en nuestra fe. Pregunto, ¿cómo podemos aplicar nosotros las enseñanzas sobre enfrentar las adversidades como ser un creyente? Mira lo que dice Pablo. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, estamos en un mundo lleno de aflicciones, de excepciones. Y dice que seguir a Cristo enfrentaremos rechazo. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos, él dijo, los que quieran vivir piadosamente, ¿verdad? Padecerán persecución. Y cuando tú quieres vivir piadosamente, significa que tú quieres vivir con integridad y sumisión a Dios, vas a tener personas que deciden, ¿por qué es tan exagerada la vida cristiana? Y no he escuchado la palabra, pero ¿por qué es tan fanático? Imagínate tú. ¿Por qué tan fanático de Jesús? Nosotros no somos lo suficiente fanáticos, entre comillas. Una cosa es ir a la iglesia, otra es así como ustedes que se meten. Pero si Él es la razón de nuestra vida. Antes de Él nuestra vida no tenía propósito. Habíamos probado en todo que lo redimiera. Buscamos en relaciones que fueran de redención para mí. Esa mujer para mí era lo todo. Y al final sentí algo. Ese trabajo era para mí todo. Ese carro era para mí todo. Ese hijo era todo para mí hasta que empezó a rebelarse. Y todos son bendiciones, pero si tenemos eso en nuestro lugar, en ese lugar especial que es para Dios, no nos va a ir muy bien. Lejos de ser una derrota, lo que él estaba diciendo era lo que es la persecución, es una bienaventuranza, hermanos. Estemos alertas, sí, para que no nos agarren desprevenidos. El Señor nos ha dicho siempre que aunque estamos en un país que no hay persecución, puede venir una persecución. Que no lo agarre desprevenido y que no nos haga fracasar. La cruz no es un tropiezo para nosotros los cristianos, hermano. La cruz para nosotros es el camino a la vida. Segundo versículo. Los expulsarán de las sinagogas por causa de Cristo. ¿Usted sabe qué es ser expulsado de una sinagoga? No es que, no puede entrar más a la iglesia y le cerraron las puertas. No, ser sacado de una sinagoga solamente era para las personas, los cobradores de impuestos, los samaritanos, para lo peor, y eran considerados anatemas y entregados a Satanás. Ellos eran excomulgados, la palabra. Ellos iban a perder sus privilegios sociales, económicos, familiares. Es más, las personas hoy día, hay una aplicación que yo mandé en estos días, algún escrito sobre la persecución. Puertas Abiertas, una y otra se llama, no recuerdo. Pero muchas personas en estos países pierden la familia por causa de Cristo. Y eso, en ese tiempo eran expulsados y hoy día eran considerados samaritanos, paganos, publicanos y anatemas y entregados a Satanás. Eso es lo que quiere decir cuando dice, ustedes serán expulsados de la sinagoga. ¿Saben qué? Aunque en el siglo XX mucha de la persecución que ha dado a causa del comunismo, normalmente eso no es lo común. Lo común es que otras religiones y aún otros tipos de sectas cristianas son los que persiguen a los mismos cristianos, desde ellos mismos.
No nos conocen. Vamos a ir el versículo 3. Y harán estas cosas. Aquí nos dice el motivo por qué persiguen a la iglesia. Porque no me conocen a mí, ni conocen al que me envió, ni a mi Padre, ni a mí. Los fariseos hacían estas cosas porque ellos expulsaban. Recuerden que Jesús era expulsado y Jesús fue asesinado por los fariseos. Y ellos estaban creyendo que estaban haciendo todas esas cosas. Estaban sirviendo a Dios. Mucha gente cree que en su rechazo y en su odio y en toda esa cosa está sirviendo a Dios, ¿verdad? ¿He enfrentado odio por seguir a Jesús? Pregunto yo. ¿Has enfrentado rechazo por seguir a Jesús? Cuando alguien te ataca en tu fe, ¿cómo reaccionas? Recuerda que ellos no conocen a Jesús ni conocen al Padre y que tú no estás allí por la gracia de Dios. Así que no reacciones con ira, reacciona con compasión, como reaccionó Jesús que nos enseñó. Versículo 4, pero les digo estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Mira lo que hace un corazón turbado. Jesús le está diciendo, ¿sabe qué? Voy a ser perseguido, todas estas cosas, pero ya yo me voy al Padre, ya voy a terminar mi misión en la tierra, me voy al Padre, me voy a que envió. Y ellos, de la turbación y el estrés que tenían por enfrentar todas esas cosas que se iba, no le prestaron atención a Jesús, sino que su vida, ¿verdad? Está diciendo, ya ha llegado la hora de mi muerte. Y ellos estaban en eso. Bueno, este se va a ir y nosotros vamos a ser perseguidos. ¿Qué vamos a hacer? Le dice, no se turbe su corazón. Eso se los había dicho ya en el versículo 14. Antes de empezar a hablar, todas estas cosas ya le había dicho, no se turbe. La palabra turbar significa agitación, significa desconcierto, preocupación. Significa que la fe mengua. Entonces, eso es lo terrible de un corazón turbado. Un corazón turbado pierde la fe, tropieza, se afana. Pero ¿sabe qué? Al contrario, la fe hace que un corazón agitado sea calmada. Cuando tu fe crece, no hay corazón que se turbe, hermano. La fe para ellos estaba en creer las palabras de Jesús. Yo le estoy diciendo todas estas cosas y ustedes no me están creyendo porque están preocupados por sus cosas. Y eso nos pasa a nosotros hoy día también. ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios que tú las has ahogado con tu preocupación? ¿Ah? Eso a mí me dejó pensando mucho. Esta pregunta la hago al aire, pero es para mí. ¿Cuántas cosas? Diariamente usted no lee la Biblia. ¿Cuántas cosas se han ahogado por tener un corazón lleno de preocupación? La fe que ellos estaban en creer las palabras. Para nosotros está la fe de nosotros. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a hacer a nuestros devocionales, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, cuando nosotros hacemos nuestro estudio, es para crecer en fe, para que esa fe sea aplicada a los momentos de turbación que vienen para todos nosotros. Ellos estaban atribulados y no fueron capaces de ver que lo que venía era mejor que lo que estaba todo el tiempo. Antes, porque dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Jesús los regañó o les exhortó por su falta de interés a lo que venía en el futuro. En el momento de sentir dolor, dijo él, este dolor que voy a experimentar, esto que va a venir, es para su esperanza y es para su disfrute y es para su gozo. Dejaron que la ansiedad los consumiera y en vez debían haberse alegrado porque ya él se iba y se iba donde él merecía, al trono, dejaron que su misión, ¿verdad?, quedar allí turbada. A veces nos podemos concentrar. Y una de las cosas que debemos ayudar y crecer, hermano, es en nuestra mente. La mentecita es como un tropo, un salvaje, se me fue la palabra, un potro salvaje. Y nosotros necesitamos nosotros corregirla. Dice Jesús en el 14:28, si me amarais, habríais regocijado porque he dicho, voy al Padre. Y ellos no se regocijaron. ¿Qué pasó? Ellos se pusieron tristes. Yo, si me amaran de verdad, estuvieran contentos porque yo voy al Padre. La tristeza ocupó un lugar tan importante en su corazón que no dejó lugar a la esperanza. Pregúntate allí dónde estás. ¿Dónde está la esperanza en mi corazón? ¿En qué lugar estoy yo guardando y estoy haciendo que las palabras que Jesús me ha dicho estén siendo mi propulsor para seguir adelante en mi vida? ¿O estoy lleno de temores, tribulaciones? La tristeza hace que la vida se marchite, hermano.
es también, nos pasa a nosotros, ¿cuántas promesas? ¿Cuántas promesas? Dígame, la primera es de una de las que me acuerdo yo, dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, las culminará hasta el día de Jesucristo. Y a veces uno es capaz de decir, oye, pero de mí, Señor, tantas cosas, tantos años en el Evangelio y vuelvo. Y vamos a seguir adelante, pero recuerden, Dios va a terminar la obra en ti. Muchos cristianos no se están gozando de las promesas de Dios. ¿Ah? Reuniones como esta deberían ser casi como un lugar donde vamos a ver un stand-up comedy. No porque nos riamos de los chistes, sino por el gozo que debe haber de todo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Pero ¿saben por qué no se gozan o no nos gozamos? Porque nuestro corazón está en este momento, en el hoy. ¿Sabe qué? Digamos, nuestras circunstancias están bajo la providencia de Dios. ¿Sabes qué es providencia? Providencia significa cuidado y control de Dios. Dios ha dicho en el Salmo 33:10, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados. ¿Los planes de Dios para quién? Para sus hijos. Tú eres hijo de Dios. Él tiene planes para contigo y para conmigo. Nosotros como iglesia, Dios tiene planes para nosotros. Y a veces nos ponemos tristes porque llovió y no vino la gente. Mire, nosotros seguimos adelante y la obra va adelante en mí, en ti, en la familia, donde sea, porque esos planes no serán frustrados. Ni nosotros podemos frustrar los planes de Dios. La providencia de Dios se convierte en cada circunstancia en un escenario de su fidelidad. Sí, cuando hay una parte triste, tú ves y sigues adelante y vas a ver la fidelidad de Dios detrás de todo eso. Mira, ¿por qué no? Porque Él iba a morir. Él iba a morir, Jesús iba a morir, un escenario terrible, cruento. Pero ese iba a ser el mayor regalo y la mayor bendición para su iglesia, que Él se fuera y muriera en la cruz. Su Hijo iba a morir en tu lugar y mi lugar para liberarnos de la culpa, para pagar esa deuda, gran deuda que no podíamos pagar. ¿Sabe que la tristeza revela dónde está mi corazón? Cuando perdemos algo, nos derrumbamos. Cuando un sueño se rompe, ¿y por qué se rompe este sueño? ¿Sabe qué pasa cuando un sueño o un propósito se derrumba? Dios lo usa para mostrarnos qué ídolos. Si ese sueño es que es terminar una carrera, tener un negocio, hacer algo y no se da, ahí nos muestra el Señor si estaba allí o en el que va a dar la visión. ¿Sabe que la tristeza es un espejo espiritual? Pregúntale, si tú has tenido en estos días tristeza, Señor, ¿qué quieres revelarme con esto? ¿Qué quieres revelarme? ¿Qué me estás mostrando, Señor? ¿Qué has hablado a mi vida que yo no estoy tomando en cuenta por mi estrés? ¿Qué ídolos han quedado expuestos en mi vida? ¿Qué verdad de Cristo, Señor, me has dicho durante estos días? Dios está hablando como iglesia. Cada día nosotros como iglesia tenemos, aparte de sus lecturas particulares de sus libros y cosas como iglesia, nos está hablando Dios a través de Juan. Y nos está hablando Dios a través de la lectura, del Evangelio, del Evangelio, no, de la Biblia en un año. Dios está hablando de muchas maneras. Pero ¿será hay algo que no estamos viendo nosotros porque nuestro corazón no está en eso, sino está en la tribulación? Recuerden, para pasar al segundo punto y último, la tristeza no es el final. El viernes ellos lloraron, pero el domingo se rieron. Tú puedes ver, imagínese el líder, el Señor, muerto en una cruz, pero faltaba un domingo de resurrección. Di conmigo, vamos a decir esto. Mis circunstancias están bajo la providencia de Dios. Amén. Estos días hablaba con un hermano, amigo, que está ahí, la iglesia él está plantando una iglesia, pero yo tuve que ir a arrodillarme y decirle, Señor, yo te entrego la iglesia. Si yo estoy llevándola, yo te entrego la iglesia, yo te entrego los hermanos, yo te entrego. A veces nosotros queremos tener las cosas al control. Entrégale eso al Señor y Él se va a encargar porque Él va a proveer para todas las circunstancias. Segundo, la misión del Espíritu Santo para con nosotros. Versículo 7. Y le he puesto, ¿sabe qué? Dice, el lado positivo de la partida del Señor. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya
porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, porque si me voy, se lo enviaré. Imagínate, él le dijo, en la PDT dice, es mejor, digan que es mejor que me vaya. O sea, ¿nos conviene que Jesús sea arrestado? ¿Nos conviene que Jesús se detenga las enseñanzas que estamos escuchando? ¿Nos conviene que sea golpeado? ¿Nos conviene que sea sentenciado a muerte y que vaya a la cruz? ¿Nos conviene? Sí nos conviene. Sí nos conviene. No por el hecho que él está viviendo, sino porque lo que representaba y lo que representa para nosotros. Porque les convenía que los discípulos se fueran. La respuesta está en el último, al siguiente. Porque si yo no me voy, no les voy a enviar al Consolador. Dice, si me voy, el Consolador no vendrá, porque yo iré y el Padre y yo le enviaremos. Si los discípulos realmente hubieran entendido y no hubieran estado con su corazón turbado, eran las mejores noticias para ellos que iban a recibir el Espíritu Santo. Porque este no era el fin, este era el comienzo de una relación muy especial e íntima y maravillosa con el Señor a través de el Señor morando dentro de ellos. Imagínate, ellos estaban allí con el Señor al lado y algunas veces ellos miraban todo lo que hacía, había enseñanza, pero ahora el Señor iba a estar dentro de ellos, obrando ellos. Nosotros participamos del ministerio de Jesús cuando estamos sirviendo. Yo voy predicando, estoy participando del ministerio de Jesús a través del Espíritu Santo. Ellos no habían entendido eso. La venida del Espíritu Santo es el inicio de cosas maravillosas para la iglesia. No era el fin, sino el principio. Y cuánto discernimiento nos falta muchas veces que cuando algo creemos que se acabó o no va a seguir, imagínate, era el comienzo de algo. Es el comienzo. El Espíritu Santo vino para compensar la vida de Jesús. El Espíritu Santo vino para consolar a estos que iban a ser arrestados y vejados. Y hay tanta tristeza que este tema, recuerde que no es el tema, pero yo nací en una iglesia pentecostal, ¿verdad? Y excelente. Pero tristemente dentro de estas iglesias hay movimientos que el Espíritu Santo no tiene que ver. Es más, hablan de una segunda bendición. Y el Espíritu Santo llega a la vida del cristiano una vez conoce de Cristo. No necesitas más nada. Si tú tienes a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Porque es imposible dejar de pecar. Es imposible seguir a Cristo sin el Espíritu Santo. No necesitas escuchar voces, no necesitas nada más, porque eso no tiene ningún asidero bíblico. Aunque respeto, llamo a mis hermanos, y el otro extremo es no creer en nada de lo que hace el Espíritu Santo. Y Dios utilizó algunas circunstancias que pasaron con cosas que el Espíritu Santo no hacía, que los hermanos hacían en su necesidad o en su deseo de... No lo hacían de mala intención, pero no eran cosas que hacía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llega al cristiano. Y yo estaba cansado ya. ¿Tú eres cristiano? Sí, pero ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué me estás hablando? Bautizar significa ser iniciado en. En el momento que tú conoces a Cristo, tú eres bautizado con el Espíritu Santo porque eres iniciado en la vida cristiana a través del Señor Jesús. Y Él vino a consolar. Y hoy vamos a ver que lo que vino el Espíritu Santo no fue a hacer un show, vino a consolar en la misión que tenemos. El consolador se llama el Paracletos, el Paraclitos, el abogado, el ayudante, alguien que nos anima a seguir adelante. ¿En cuál? En la misión. Recuerda que los discípulos se iban. El Señor se iba, iban a quedar los discípulos. Ellos necesitaban alguien que los animara y los ayudara en la misión. Igual hoy nosotros necesitamos alguien que nos ayude y nos anime en la misión. ¿Quién es? El Espíritu Santo en nosotros, que usa la palabra de Dios para transformarnos. La misión que Dios nos ha encomendado es imposible sin el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no tienes a Cristo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no tienes a Cristo. Si esta iglesia no se mueve en el poder del Espíritu Santo, no va para ningún lado. No es iglesia ni siquiera, sería un club. La llegada del Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da nueva vida. Dice Juan 7:37-39, un corazón nuevo, una naturaleza libre. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, clamó en alta voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es ese sentimiento, es esa presencia de Dios que hace que nosotros seamos transformados. Porque ¿qué hace el agua cuando corre? ¿Qué hace el agua cuando corre? Hoy estaba en el lavadero, allí lavándome, y se me tapó el zinc de ahí de mi baño. Y queda todo allí.
¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace que toda la suciedad de nuestras vidas corra a través de su palabra. Y que nos dé esa vida nueva para poder expresársela a otras personas. El Espíritu Santo no solo da nueva vida, sino que habita en mí. Entonces yo regalaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes como para siempre. El cristiano no puede sentirse solo, porque tienes al Espíritu Santo para siempre. El Espíritu de verdad, quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora usted y estará con ustedes. Aquí vemos un cambio en el ministerio del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, ya vemos que el Espíritu Santo da vida, consuela, pero ahora vamos a ver el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo con los no creyentes? ¿Verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo en los no creyentes? Vamos a ver ahorita. Dice, el Espíritu Santo antes a nosotros nos da el poder sobrenatural para testificar. Mire, dice Juan 14:26, el Consolador les enseñará todas las cosas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le enseña. Cuando usted habla la Biblia, nada más y nada menos que tiene el autor de la Biblia a su lado para explicarle. Claro, hay algunos que esto es con cuidado porque necesita las directrices de cómo se lee un verso y cómo se estudia. Pero si usted está en una buena iglesia, a usted le van a enseñar cómo usted solo puede hacer sus estudios bíblicos y deleitarse en el Señor. Y una de las cosas que en este texto está, el Espíritu Santo vino para darnos poder para testificar. ¿Verdad? Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo para, ¿verdad? ¿Qué? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran importante misión del Espíritu Santo es darnos poder para testificar en un mundo que no quiere saber nada de Cristo. Es el valor de hablar, para ayudarnos a caminar con rectitud, porque el que está predicando tiene que vivir en rectitud o no. O voy a predicar y la gente me va a ver con una vida torcida, con una vida, hablando esta mañana el pastor de su matrimonio con su esposa, con un mal matrimonio, con una cosa, no. El Espíritu Santo me ayuda a lo que yo estoy diciendo se vea en mi vida, se vea en mi vida. Los creyentes necesitan la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para cumplir su misión. Porque estamos en un medio hostil y no favorable. Y la ayuda del Espíritu Santo es ese poder para seguir adelante. Imagínense esta ilustración. Resulta que un rey va a volver a sus tierras. Y el rey que va a volver a sus tierras manda a un lugarteniente o a un administrador a decirle, si voy allá, él era de confianza, prepara todo para mi viaje, para cuando yo llegue y la caravana llegue, todo esté listo para mí, ¿verdad? No mantén el alojamiento, con todo, prepara todo. Y cuando él llega a la ciudad, se reúne con el lugarteniente. Porque dice, ¿qué pasó? No hay nada preparado en la ciudad. Y él le dice, mire, no veo alojamiento, no hay comida, no hay unas reuniones para recibirme. Y llama al lugarteniente y le dice, ¿qué ha pasado? Dice el lugarteniente, yo he venido a ayudarles y no me han hecho caso. Le dije lo que querías y me ofrecí a ayudarles. Les aseguré que yo tenía la autoridad de parte tuya y los recursos para que lo hicieran, pero me ignoraron. El Espíritu Santo es el lugarteniente de Dios que nos ha dado para que cuando venga el rey todo esté preparado. Pero la iglesia le dice, queremos hacerlo a nuestra manera. No, prestemos la atención al Espíritu Santo porque Él está preparando todo para cuando venga el rey por su iglesia. El Espíritu Santo no fue enviado para asegurarnos vidas de comodidad y facilidad. El Espíritu Santo fue dado para que nosotros podamos seguir adelante en la misión que tenemos. Entonces le dice, nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque el Padre iba a dar otro ayudador. El Espíritu Santo consuela a los creyentes en medio del sufrimiento. Pregunto yo, ¿cómo cambia esta manera de ver la vida, de saber que el Espíritu Santo habita dentro de ti? ¿En qué área de tu vida qué áreas de tu vida necesitas experimentar el consuelo del Espíritu Santo? Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser consoladas por el Espíritu Santo, pero tú necesitas estar con Él allí y hablarle y mirar a través de tu palabra. Ya sé que tú consuelas, Señor. Yo siento esta tristeza en mi corazón de aquella cosa que pasó aquellos años. Señor, consuélame, ayúdame. ¿Crees que de una vez tú le dices y de una vez te va a consolar? No, eso es un trabajo y eso es un tiempo de entrega que te va a transformar y que va a sanar todas las heridas. ¿Sabes? Porque las heridas y las amarguras de nuestro corazón no hacen que el Señor haga el trabajo que debemos hacer. Y nosotros debemos, a través del espejo de la palabra, limpiarnos con la ayuda del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, la fe sería pura teoría.
En cambio, con el Espíritu Santo, la vida cristiana es una vida de gozo, de transformación y de misión. Pero el Espíritu Santo también vino al mundo, y con esto ya termino. El Espíritu Santo vino al mundo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo vino a convencer. La palabra convencer habla de exponer algo, exponer, refutar, amonestar, reprender, exponer la culpa. ¿Pero por qué dice de pecado? No de pecados, de pecado. La palabra pecado es hamartía, que dice la incapacidad y la falta o disposición de una persona para hacer lo que Dios le ha ordenado. La Biblia enseña que por naturaleza todas las personas son pecadoras, pero aquí está hablando de un pecado en específico. ¿Sabes cuál es el pecado? ¿De qué viene hablando ellos? ¿Qué estaba pasando con la gente? No estaba creyendo en Jesús. Estaban rechazando a Jesús. Entonces, el pecado que habla aquí de pecado es el de rechazo a Jesús. El Espíritu Santo va a exponer a ellos que me están rechazando. Y ese es su pecado más grave, ese es el pecado imperdonable, porque habla de singularidad del pecado. El más grave pecado de todos es rechazar a Jesús. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado más grave? Rechazar a Jesús. Porque es la única salvación y el único camino que hay al Padre es Jesús. Acá está singularidad del pecado. El más grave de los pecados es rechazar a Jesús, el Hijo de Dios. Al escuchar el Evangelio y la persona no se rinda a Jesús, ese es el pecado imperdonable. Porque la persona se va condenada. El Espíritu Santo, por medio de la predicación, amonesta, confronta a la persona para que conozcan su pecado y se rindan a Cristo. Por eso dice Juan 8:24, por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces aquí tiene que convencer a las personas que su mayor pecado es no rendirse ante Cristo. Si aquí nos escucha o hay algún amigo, ¿estás rechazando la oferta del Evangelio? ¿Estás creyendo que hay gente? Porque hay gente que dice, no, que yo no soy tan malo como aquel. No necesito estar metido en una iglesia todo el tiempo. Mire, tú eres tan malo como cualquiera, porque si no tienes a Cristo, todos somos malos. Que aquel sea un asesino y violador, eso le lleva a otro tipo de consecuencias. Pero ninguno puede cumplir la norma de perfección. Solamente hay uno justo. Así que cuando yo me justifico, ¿estoy justificando mi pecado? Delante de los demás diciendo, no soy perfecto, todo el mundo lo hace. Ese es un pecado grave al rechazar el Evangelio. Cuando el Evangelio es expuesto, a unos convence, pero a otros endurece el corazón. Versículo 10. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Por qué justicia? La palabra justicia viene del griego dikaizoune, que significa persona que tiene una condición legal perfecta, inocente. Entonces, la prueba de que él iba al Padre, ¿verdad? De justicia porque yo voy al Padre. O sea, yo soy inocente, yo puedo ir al Padre. La prueba que él fue al Padre quiere decir que el único que puede ir delante del Padre es uno inocente, uno justo. Yo puedo ir. Solo hay uno justo, dice la Biblia, porque la Biblia dice no hay ni uno justo. ¿Cuál es el justo? Jesús. ¿Y por qué él es justo? Yo puedo ir al Padre. Hebreos 1:13 dice, Dios muy limpio eres a los ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Saben que las personas buscan una manera correcta de vivir? ¿Y cuál cree usted que será la manera correcta de vivir? Hablando de justicia, de justificarse, de creerse. La única manera correcta y que es intolerante e incómoda para el mundo es imitar a Jesús. Esa es la única manera de vivir correctamente. La Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni uno, ni siquiera uno. Pero, de regalo, dice en Romanos 3:21-22, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, o sea, la manera de ser inocente ha sido manifestada. Versículo 22, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Una persona que pone su fe en Jesucristo es justa, porque la justicia de Dios, la justicia de Jesús en Dios es puesta sobre él. Ahora, por medio de la fe auténtica en Jesucristo, nosotros también es una garantía de que cuando partamos vamos al Padre. Por eso cantamos, ¿cómo que dice la canción la última? La de, o venga Él o voy yo. Yo puedo ir a Él o Él viene a mí por la gracia que Dios ha dado, inocencia con que me ha vestido Cristo. ¿De qué manera saber que tu justicia era imposible y que ahora es posible gracias a Cristo nos hace vivir agradecidos? Esa es. Hasta que Él vuelva o muera yo.
Va a haber una relación gracias a la inocencia que me ha regalado, porque Cristo vivió por mí, me regaló esa justicia, ahora yo puedo estar delante de Él. ¿En qué momento olvida que tu justicia no depende de tu desempeño, sino de lo que Cristo ha hecho en nosotros? A veces se nos olvida y somos capaces de hacer algo y reclamar que, ¿por qué no me valoran lo que hago? Recuerda que las obras de Cristo son las obras que te dan entrada delante de Dios. Y mientras la manera que uno vaya creciendo y madurando la fe, menos exige que las personas le den un visto bueno a lo que uno hace. Aunque la gente debe hacerlo el otro debe hacerlo, pero si no lo hacen, ya tú no vives de la aprobación de lo que haga los demás, porque ha sido aprobado. La aprobación mayor, la imposible, la tiene, que es Dios a través de Cristo Jesús. Y de juicio, la palabra juicio es crisis. Crisis, juicio de la vida se refiere al carácter cernido. ¿Entienden el término cernir? Cernir es como pasar algo varias veces. O sea, Dios va a cernir. ¿Y saben quién fue el primero que fue cernido y no pasó la prueba? El diablo. ¿Verdad? El diablo. El diablo fue cernido y fue hallado culpable. Y todos aquellos que le siguieron. Pero fue expulsado del cielo junto con el resto de ángeles que se rebelaron. Y también habla de una derrota. Ese juicio habla de la derrota de Jesucristo que le dio en la cruz. Pero luego va a haber una derrota final. Jesucristo, dice en Colosenses 2:15, despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Verdad? El Espíritu Santo convence de juicio porque ha sido juzgado Satanás. Y si Satanás, que es el que gobierna en el mundo, fue juzgado, yo me debo convencer que el juicio viene y es real para todos. Esto quiere decir que Cristo aleja de su dominio a todos aquellos que Él nos va librando de ese juicio. Y también a través de este juicio a Satanás, Él refuta todas sus mentiras y sus enseñanzas terribles. Este juicio ha hecho que derrotara la muerte, el mayor de los enemigos. Así que mientras esto ocurre, el Dios de este mundo busca almas para apresarlas, ¿verdad? Pero cuando esas personas rechazan a Jesús, esa alma sigue apresada. Pero porque solamente hay dos respuestas posibles, o convencimiento y fe. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Guía la verdad, ¿verdad? Guía la verdad. Recuerdan que ellos se iban a quedar y ellos tenían que testificar que las palabras de Cristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de lo que yo le oiga. Recuerda que ellos habían escuchado y visto a Jesús. ¿Cómo iban a saber ellos qué palabras debían incluir en el texto? ¿Cómo sabe uno qué tiene que hacer, qué debe hacer? ¿Cómo uno sabe para guiarse en la verdad? ¿Cómo iban a saber a través de estas tantas revelaciones, distinguir en que eran unos pensamientos de Dios o pensamientos de ellos? El Espíritu Santo les guió a la verdad que ellos querían que fuera colocada en este libro y a la verdad en ese tiempo que no estaba escrita, que ellos debían seguir adelante. Al igual hoy nosotros tenemos muchas decisiones que tomar. ¿Cómo tomamos la que es correcta? ¿Cómo hacemos la que el Señor quiere? Pues el Espíritu Santo guía a aquellos que están bien informados de su palabra a toda la verdad. Amén. Entonces, el fin supremo. ¿Cuál es el fin supremo del Espíritu Santo? Dice 14, Él me glorificará, porque no tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, Él toma de lo mío y lo hará saber a ustedes. La palabra gloria viene del griego doxa, que significa hacer pensar y creer. Así que el Espíritu Santo vino a que la gente entendiera y pensara que Jesús, lo que hacía y lo que decía, era lo correcto. Jesús se fue, pero el Espíritu Santo iba a convencer a la gente de que Jesús era quien decía ser y que lo que hizo es lo correcto. El Espíritu Santo vino para demostrar quién era Jesús. Y igual hoy día en nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros demostramos que Él es real y verdadero. Pero cuando usted ve a alguien que el Espíritu Santo lo usa para Él engrandecerse y eso, es hasta una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la labor principal del Espíritu Santo es apuntar a Cristo. Y cuando tú ves esos hombres que andan haciendo show con el Espíritu Santo, ¿se centra en qué? En ellos. Los ves, tristemente, cuando me meto en Canvas a hacer alguna invitación para la iglesia, yo veo personas en donde la invitación está un hombre y una mujer allí. De respeto, pero nosotros no estamos para nosotros ser los que tengamos la
la publicidad en nosotros. El Espíritu Santo y cada uno de nosotros vinimos para que la gente crea que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y que tengan vida en su nombre. Así que sabemos que convencer al mundo, Dios quiere que convenzamos al mundo, pero tú y yo debemos ser ese canal a través del Espíritu Santo. ¿Qué áreas de tu vida no están mostrando la belleza de Cristo? ¿Qué enseñanza de Jesús necesitas recordar? Oremos y demos gracias al Señor. Con esto termino. Demos gracias al Señor por el Espíritu Santo. Vamos a orar por eso, ¿verdad? Oremos porque Él es el gran ayudador y sin Él la iglesia no funciona, no camina. Él es el que capacita, es el que llama, Él es el que hace todo. Y si hay algún área de nuestras vidas que esté entristeciéndole o poniendo a un lado, pongámonos a cuenta con el Señor, que el Señor nos ayuda para tener esa sintonía celestial. Ahí donde está, vamos a orar al Señor y démosle gracias por el Espíritu Santo. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar ante tu palabra. Gracias porque tu partida ha sido la cosa más beneficiosa para la iglesia. Primero porque fuiste a la cruz, abriste y regalaste vida eterna a todo aquello por tu gracia le has llamado, pero nos has dejado también en un hermoso regalo. Una tarea imposible para nosotros, pero con el gran ayudador Espíritu Santo posible. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en tu iglesia. Gracias, damos gracias porque nos ha dado un compañero. Te damos gracias porque Él nos consuela. Te damos gracias porque Él nos alienta. Te damos gracias porque Él nos revela la verdad. Te damos gracias porque el Espíritu Santo nos ayude a dar gloria a tu nombre, Señor, como iglesia. Señor, te damos gracias porque necesitamos salir a la calle a testificar y el Espíritu Santo ha sido encomendado principalmente para darnos poder para testificar, para ser testigos. Y yo sé que tú convencerás a algunos como nos convenciste a nosotros para que puedan ver su real condición delante de Dios. Y también damos gracias porque nosotros fuimos uno de aquellos que por tu gracia nos mostraste nuestra gran necesidad y corrimos ante ti, Señor. Y por eso ahora somos su templo. Ayúdanos a cuidar el templo del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a mantener limpio este templo para que cada día podamos disfrutar de tu dulce presencia, de tu dulce compañía. Y Señor, si en este lugar hay alguien, Señor, te pido que no te conozca, que el Espíritu Santo pueda mostrarle su gran necesidad y convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Mi amigo, amiga, si nos has visto, como la semana pasada nos escribieron, o hay alguien aquí que se ha sido convencido, ahí donde estás, órale al Señor, yo te necesito. Hoy me puedo dar cuenta de mi verdadera condición. Y perdóname, he vivido para mí, he vivido una vida en mi voluntad fuera de la tuya. Yo hoy, Señor, quiero conocerte. Lléname de esa fe sobrenatural para poder vivir con gozo y esperanza en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén.